levanto cada mañana apenas nace el sol. Me levanto lleno de ganas para adorar a Dios. Me levanto lleno de gracia y lleno de su amor, porque este ha sido el día que hizo el Señor. Me levanto para dar gracias por su infinito amor. Me levanto con esperanza porque Dios me la dio. Lo pasado quedó atrás, algo nuevo viene hoy. Y porque este ha sido el día que hizo el Señor. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Me levanto cada mañana para buscar a Dios. Su presencia y su palabra llenan mi corazón. Hoy me lleno de valentía, sé que yo fuerte soy, porque tengo al Dios infinito en mi corazón. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Me dio su Hijo, lo tengo todo. Me dio su Hijo, lo tengo todo. Buenas noches y bienvenidos a otra edición más de la cadena de Clamor a la Medianoche. Hoy me veo mejor, ¿verdad? Dale, te voy a contar, ustedes vieron uno de los programas, yo estaba bien grave, envenené la tarde del día, la tarde de ese día, no, la tarde del día anterior, pero entonces me vino la cosa que fuera en la noche, pero el último culto, hermano, pero ustedes vieron el programa, me vi un poco raro, pero fue que hice un esfuerzo sobrehumano porque era el último día y esa gente se esmeró. Dios bendiga al hermano Tony Viña, su esposa, la iglesia. Fue una bendición increíble. Dios salvó, liberó, sanó, edificó, rompió cadenas y muchas cosas bonitas que pasaron. Y claro, gracias a ustedes por las oraciones de ustedes, porque eso es el comienzo. Ya con la actividad que dimos con Antonio Manzoga, lo de África, pues no me pude reunir con Antonio, he tratado de comunicarme, no sé si está de viaje, pero si es voluntad de Dios que vaya a África, pues será después de Clamor. Tengo invitaciones para Boston y para Boston y para Carolina del Norte. Esas invitaciones las tengo detenidas para más tarde. Voy a ver cómo las puedo colocar. Y luego, pues, tengo a los hermanos en Añasco, la hermana y el pastor que me invitaron a una iglesia humilde en Añasco. Fue uno de los lugares donde yo comencé mi ministerio. Y ya para los próximos programas está dando la fecha exacta, porque lo que voy a hacer es que una vez regrese de la próxima actividad, que va a ser en Knoxville, Tennessee. En Knoxville, Tennessee, el pastor es el hermano Funes. Tengo aquí la información. La iglesia, no tengo la dirección, no me la han enviado, no me han mandado información. Pero va a ser, ya luego le estaré hablando de lo que sucedió en San Francisco,
la ciudad de Daly, que es un suburbio de San Francisco, un viaje bien largo. De eso dedicaré un tiempo a hablar luego. Pero hoy pues quiero darle gracias a Dios por todo lo que pasó en Atlanta. El viaje fue difícil, hermano, pero fue de bendición. Y sigan orando. Ahora me toca Knoxville, Tennessee. Esto va a ser el 20, déjame tengo por aquí, déjame buscarlo aquí en el calendario de esto. Ok. Esto va a ser ahora la última actividad que se va a celebrar en julio. Va a ser la última actividad que se va a celebrar en julio. La última actividad de julio va a ser en Knoxville, Tennessee. Tengo por aquí la fecha, es 23, es sábado y domingo. Sábado y domingo. Y el último sábado y el último domingo de julio. Así que espero que ustedes estén orando firmemente por esta actividad en Knoxville, Tennessee. El pastor es el pastor Miguel Funes. Este es un hermano que fue militar durante la guerra civil que hubo en El Salvador. Es un tremendo hombre de Dios. Si usted quiere, si está en el área de Tennessee, de Atlanta, son sitios que en 2 horas usted puede llegar, llame al teléfono del pastor Funes, Miguel Funes, 615, área code 615-516-9740, 516-9740 y el área code es 615. Entonces era el último, finalmente, según tengo aquí, si no me equivoco, 23 y 24 de julio. El culto del sábado será a las 7 de la noche y el del domingo será a las 11 de la mañana. Bueno, eso es lo que hay por ahora. Entonces luego regreso, despido a los hermanos, estaré en Añasco, en Aguada, Ponce, Aguada. Ya le estaré dando las fechas. Estoy al comienzo de agosto. Hasta ahora he cancelado la visita por ahora a Boston, Massachusetts, a menos que no sea reducida a un solo día, y la visita a Carolina del Norte. Oren para que Dios me guíe, porque ahora hay que concentrarse. Voy a estar en Aguada, y voy a estar en Morovi, y voy a estar en diferentes lugares de la isla. Yo espero que ustedes estén orando, que Dios me dé fuerza, me dé salud. Y también, pues, ya viene por ahí agosto y comienzan los estudios de Isaac. Y oren mucho, pues el 5 de septiembre, de las 11 de la mañana, el día de clamor, 49 años frente al Capitolio. Yo le pido a ustedes que oren, que Dios me dé salud, me dé fuerza. Estoy un poco agotado. Estos viajes largos, cambiando de avión, o como el de California, que fue ay, Dios mío, eso fue increíble. De eso le hablaré después. Ir de aquí a Houston, de Houston a San Francisco, y después venir de nuevo de regreso a Houston y estar 5 horas en el aeropuerto y llegar aquí cansado, abatido, agotado. Así que y el regreso de San Francisco pues fue difícil, porque llegué aquí a la 1 de la mañana, hermano, a la 1 de la mañana, 1:15 de la mañana, llegué casi a las 2 de la mañana a casa. Así que eso va agotando a uno, y yo le pido la oración para que Dios me fortalezca, me dé palabra. Estados Unidos está bajo una necesidad grande. Yo aún en el invierno voy a hacer actividades donde Dios lo permita, pues Dios me ha puesto una carga por visitar estos lugares diferentes. Aún en puro invierno voy a hacer algunas visitas. Estamos preparando para el año que viene una o 2 actividades grandes en Nueva York, posiblemente en el Bronx. Así que esperamos que ustedes oren, y oren porque Dios me ha puesto una carga. Estados Unidos, Dios está irado con esa nación. De esto, la experiencia que tuve, que la van a ver aquí cuando editemos el programa que hice
el viernes, al día después de llegar. Yo llegué jueves y al otro día por la noche mi familia se fue para la iglesia y me fui, hermano, y aquello fue tremendo, hora y media, pero la unción bajó y Dios habló y de lo que va a suceder, porque es tan importante que nos humillemos, la importancia de revivir la iglesia, un avivamiento en el pueblo de Dios, volver a la profundidad de la palabra, el peligro de tanto predicador y predicadora y falsos y falsas profetas que están confundiendo al pueblo, la decadencia espiritual en muchos sectores, y por eso ha crecido la fuerza del enemigo, no porque Dios no tenga poder. Pasa que el poder de Dios se manifiesta a través de su iglesia. Por eso dice, si mi pueblo se humillara, dice en 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces veré de los cielos y sanaré su tierra. Eso es importante que usted lo entienda, que en eso es que está involucrado esto. Nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada la tierra? Somos la luz del mundo. Si la luz se apaga, las tinieblas cubren esto, como pasó al principio en Génesis, cuando hubo la rebelión de Satanás en el cielo. Entonces, es importante que cada actividad que se dé esté visitada por el Señor, hermano, y ore por todos los que estamos en este ministerio. Ore por mi esposa, por mi hijo, por mi hija Catherine, por Kimi, por su esposo. Ore por mi sobrinito, su mamá. Ore por Maribel. Ore por todos los que de una forma, no lo puedo mencionar todos, los que de una forma u otra están involucrados en este clamor, hermano. Yo he sentido la oposición terrible, y cuando Dios me habla una y otra vez me dice, dile al pueblo que este clamor 5 de septiembre y el del año que viene, que se cumplen 50 años, será el comienzo, escúcheme bien, será el comienzo para donde se comenzará a decidir el futuro de Puerto Rico. El futuro de Puerto Rico es una carga para aquí, porque Dios tiene a Puerto Rico, Dios tiene a Puerto Rico en un lugar especial. Y luego, Estados Unidos. También estoy bregando con lo de África hasta que Dios no lo confirme, porque ha habido una serie de problemas. Lo que estoy dando prioridad es que ustedes oren, que Dios nos guíe en cuanto a África, pero lo importante es Venezuela. Se está bregando contra una oposición satánica para que yo no vuelva a ese país. Pero dijo el Señor, yo tengo la llave de abrir y cerrar, y cuando yo abro, nadie puede cerrar. Y cuando yo cierro, nadie puede abrir. Entonces, el Señor tiene la llave para que me otorgan la visa para retornar a Venezuela a llevar la parte final de la misión que Dios. Cuando yo termine eso, ya yo terminé mi misión con Venezuela. Pero necesito que ustedes oren por esto. Recursos económicos, eso Dios los proveerá y Dios les revelará a cada uno de ustedes cómo pueden colaborar. Pero lo más importante es la oración. El día del clamor comienza a decidirse el futuro de Puerto Rico. Lo he dicho muchas veces, la gente cree, y yo me recuerdo cuando un comentarista de televisión y de radio decía que yo decía cosas para meterle miedo. Para que usted no puede ir por miedo a clamor, usted tiene que ir por obediencia a Dios. Y clamor no puede detenerse solo un día. Clamor es el incentivo para que eso se riegue como pólvora por todo el país y se levante una fuerza espiritual que controle el futuro de Puerto Rico y desbarate todo plan que Dios ha revelado que Satanás está haciendo para llevar este país a la destrucción. Llevar este país por un camino de perder todas las libertades, de sentarse una potestad en el poder político de este país. Porque la gente frustrada pasa como ha pasado en todos los países, acaba de pasar en Colombia. Y no le voy a mencionar todos los países donde esto históricamente ha sido así. En Rusia, le voy a mencionar algunos, en Rusia, ya para el 1918, el pueblo estaba hastiado de los zares. El imperio del zarín, de la zarina, del zar, de la monarquía imperial que gobernaba aquel país. Y cayeron en manos, primero vinieron los bolcheviques,
Después llegó Lenin de Francia, porque Francia ha sido una guarida de prepararse todo lo más vil, que el comunismo, la destrucción de la familia, la ideología de género, todo eso se incubó prácticamente en la mente de personajes en Francia. Y fue la Revolución Francesa, en 1800 y pico, que llevó a la destrucción, a la abolición de la familia, un caos total de humanismo, de ateísmo, de rebeldía contra todos los principios de Dios y basado que en la búsqueda de libertad y la esperanza y no sé qué. Pero llegó Lenin y estableció los fundamentos del ateísmo y del comunismo. Y la nación, desesperada por líderes, cayó en manos de ese hombre. Lenin mismo, cuando a su lado se va levantando Stalin, cuando Stalin se va levantando, llega un momento que Lenin está escrito, esto es historia. Lenin llama, ya él está enfermo, Stalin está como un buitre buscando que se muera para tomar el poder. La esposa de Stalin se dio cuenta que era un animal, una fiera, un demonio en creación, en crecimiento, y se alega que él la mató porque ella se oponía a las ideas maquiavélicas y a las actitudes satánicas que tenía Stalin. Y entonces sucede que Lenin ve todo esto y reúne su gente y le dice: no dejen que Stalin llegue al poder aún con mi muerte. Y él profetizó prácticamente. Stalin fue un monstruo. Lo que pasa es que lo que hizo Hitler afectó mundialmente en un momento y afectó a una raza de Dios completamente, en un pueblo escogido como el pueblo de Israel con el Holocausto. Pero si va a comparar en muertes, en genocidios, en masacres de grupos étnicos completos, Stalin fue ese monstruo, fue peor que Hitler. Pero el mundo occidental, Estados Unidos y el resto, el único que tuvo visión, que veía en Stalin un demonio, se llamaba Winston Churchill. Pero Franklin Delano Roosevelt, que tenía tendencias socialistas, tendencia hacia el comunismo, y que su hija admiraba a Stalin, y que él tenía tendencias de eso, que después usted ve que si no es que muere, ya de ahí es que viene. Aquí es una cosa histórica lo que usted está oyendo, porque esto no se enseña casi en ningún sitio, porque son partes de la historia que a muchos no les interesan. Pero si no muere Franklin Roosevelt, se hubiera sido un dictador comunista. Muchas de sus medidas tenían tendencias comunistas, tendencias socialistas. Y el individuo, muchas cosas obraron para bien, como el seguro social y cosas que hasta el punto también ya está el punto de fracasar en unos años si no se hace algo. Así que eso es realidad. El colapso de ese sistema está cerca. Quizás no se sabe, 10, 20, 30 años, pero este hombre tenía tendencias de eso. Y él hizo, cuando Hitler primero hizo una alianza con Stalin hizo una alianza con Hitler lo traicionó. Y luego, cuando Hitler invade a Rusia, y los aliados se ven confrontando el poderío aéreo, naval y terrenal y tecnológico y científico de Hitler en su teoría nazi, que era un fascismo demoníaco, y se llama el Partido Socialista Nazi. Entonces, cuando se ven ellos, mire cómo es la política. Ellos ven que Rusia está al punto de caer. Y ellos piensan que si Rusia cae, eso lo pensaron los aliados, pero especialmente Franklin Delano Roosevelt, y Estados Unidos le delegó cientos de millones de dólares en uniformes, zapatos, comida y armamento, armó hasta los dientes a Rusia. Entonces usaron a Rusia para detener a Hitler en esa zona, en la zona donde estaba Rusia y Alemania. Claro, cuando Estados Unidos, después que se destruye, cae el imperio de Hitler, eso era un préstamo que le había hecho Franklin Delano Roosevelt, un préstamo de cientos de millones. No recuerdo, para aquel entonces eran 400 millones, que ahora serían 400 billones, pero era mucho dinero. Y lo hicieron en dinero, armas, ropa, uniformes, tanques, todo lo que pudieron
para echarle a Rusia, y Rusia perdió en esa batalla con Hitler, con el sitio de Leningrado y todo. Se alega que perdieron 1 o 2 millones de seres humanos. Pero detuvieron a Hitler, pero el remedio era peor que la enfermedad. Y entonces, cuando Franklin Roosevelt le pasa la cuenta de lo que le debe Rusia, Stalin le contesta a Rusia, a Franklin Roosevelt, le dice, yo no le voy a pagar nada, porque nosotros pusimos más de 1 millón de cadáveres, de muertos, y le hicimos el trabajo sucio a ustedes. Sí, eso es lo que se mueve en ese mundo político. Por eso la Biblia dice, mirad que nadie os engañe. Por eso la Biblia dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Por eso dice que se transfiguren ángeles de luz. Por eso en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja de vosotros, pues no ignoréis sus acciones. Y esto es lo que pasa en el mundo político, alianzas que el mundo no conoce. Stalin se negó a pagar el préstamo. Roosevelt no hizo nada. En la conferencia de Yalta, donde está Roosevelt, está Winston Churchill, está Stalin, está Winston Churchill, está Stalin y está Franklin Roosevelt. En esa conferencia, Winston Churchill se aleja de Stalin y le dice a Roosevelt que tenga cuidado, que este hombre es peligroso. Un incidente después que los rusos estoy dándole un poquito de historia, después los rusos toman a Berlín del este y entran y violan y matan en venganza por todo lo que le hizo Alemania, los nazis a Rusia. El general George Patton, que era el mejor general de los Estados Unidos, le dice a Roosevelt, quiero que me des permiso para entrar, estaba ahí, ya estoy en Berlín, quiero que me dejen entrar al este y tomar todo Berlín, porque estos rusos que tú ves ahora serán nuestros peores enemigos en el futuro. Misteriosamente, cuando Patton se levantó y le advirtió, y era un tipo de un carácter fuerte, le advirtió al presidente Roosevelt lo que venía, misteriosamente hay un accidente unas semanas después, un tiempo después, donde el jeep donde va el general Patton se vuelca y él muere. Muchos alegan que fue que Roosevelt mandó a matarlo. Mire, yo no dudo nada ya, mi hermano. Estos son pecadores. Después de todo lo que hemos visto que ha sucedido en la historia política del mundo, y especialmente de Estados Unidos, de Rusia y China y todo esto, yo no dudo nada. Los Estados Unidos, nosotros yo amo la nación, yo amo Estados Unidos. Mi creencia es la estadidad, pero mi creencia superior no es el estatus político, es el estatus espiritual. Política y económicamente, esa es mi filosofía. Pero por encima de eso, creo que no se puede seguir hombre y ninguna nación es perfecta, especialmente cuando se torna como lo que está pasando en Estados Unidos. Así que de lo peor es lo mejor, pero no quiere decir que es perfecto. Allí se cometen barbarias, se manda a matar personas, se hacen tratos engañosos, se traiciona, se difama, se destruye. Mire todo lo que está pasando con Trump. Yo no dudo que Trump ha sido un pecador, que ha cometido un montón de errores, pero se obvia que él fue el que promovió la vacuna, fue el que tuvo los pantalones para que se hiciera esa vacuna, fue el que le prometió a Israel que iba a poner la embajada en Jerusalén como una señal de apoyo, y Reagan lo falló. Le falló Reagan, le falló George Bush padre, le falló Bush padre, George Bush padre, le falló William Jefferson Clinton, le falló el presidente George W. Bush, el hijo del padre de George Bush, le falló Obama, y el único que le cumplió fue ese pecador. Y eso lo tiene Dios en su cuenta. Ahora, cuando usted ve que
que el tipo ha hecho cosas, que puso en orden la economía, hizo que Estados Unidos fuera dependiente sobre su persona, self-dependent, dependiente propio de la energía, del petróleo. Puso a exportar petróleo a Estados Unidos. Y no tan siquiera puso a Estados Unidos en un sitio elevado. Dio a respetar con los chinos, lo dio a respetar con los rusos, lo dio en Afganistán, tenía un plan de salir, pero era programático, era sin dejar el caos que vino después. Entonces, la economía del país fue afectada por la pandemia. Pero lo que usted no sabe es que cuando se le alega que él no advirtió el peligro, es que él viene de la escuela presbiteriana de Norman Vincent Peale, de la teoría del pensamiento positivo. Y él mismo lo confiesa, que él no quería crear pánico, que quería que las cosas se hicieran poco a poco. Cometió un error en eso. Y posiblemente cometió un montón de otros errores. Pero cuando usted ve la campaña tan horrible, la desesperación, no de los demócratas, sino de los democráticos, porque el Partido Demócrata ha sido infiltrado por democráticos que son anti-Dios, que son anticristianos, que son anti-vida, son a-pro-aborto, son pro-radical de izquierda. Es una locura lo que hay, una confusión moral, y son anticristianos. Están persiguiendo a los padres, endoctrinando a los niños. O sea, cuando usted ve eso, entonces los verdaderos demócratas perdieron el control. Lo mismo ha pasado en Chile, lo mismo ha pasado en México, lo mismo ha pasado en Colombia, donde ahora Gustavo Petro, que fue uno de los comandantes grandes de M-19 cuando yo estaba allí, y vino la muerte, el secuestro y el asesinato después de cobrar $2 millones por el misionero Wycliffe, el señor Biderman, Charles Biderman. Estoy haciendo todo esto sin escrito, esto de memoria, quiere decir que estoy bien. Entonces, cuando usted ve eso, que ese hombre que fue comandante, fue parte de las masacres, de todas las locuras, que tiene unos incidentes asquerosos en su vida política cuando asumió un puesto en, creo que la alcaldía de Bogotá, y luego 25 años le dieron recompensa el gobierno existente para calmarlo, de senador por 25 años. Ese hombre de tendencias humanistas, comunistas, con sus manos manchadas de sangre, porque si tú eres un comandante del M-19, y el M-19 hizo como la matanza de Charles Biderman y otras más, entonces ahora es el presidente. Cuando los pueblos, cuando la iglesia se corrompe, cuando la iglesia se aparta de la presencia de Dios, como ha pasado, no todo, porque en Colombia quedan iglesias buenas, quedan pastores y pastoras y líderes cristianos firmes en la palabra, pero muchos se han materializado, se han ido a doctrinas herejías, se han corrompido al punto que hay alegaciones y investigaciones que dirigen hacia posibles alianzas de algunos líderes de estas, no todas, de algunas mega iglesias que hicieron alianzas para lavar dinero, para hacer sus imperios. Otros se politizaron, se olvidaron que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para dar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento de obediencia a Dios, y que no estaba malo colocar personas, pero convirtieron la iglesia simplemente en un instrumento político y se volvieron carnales y materialistas. Y eso ha creado un caos y una confusión, alejamiento de Dios, materialización de la iglesia, herejías promoviéndose, soberbia, altivez de espíritu en líderes, la desunión de la iglesia, olvidarse del pasado de todo. La Biblia dice que nos acordemos, que vayamos al pasado y veamos de dónde, como cuando Josafat, en el capítulo 20, segunda de Crónicas, cuando es amenazado, cuando Josafat es amenazado por esos turbas que vienen, por esas turbas que vienen, Josafat, segunda de Crónicas, yo quiero leerlo porque es importante recordar esto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer esa partecita nada más, no lo voy a leer todo, vamos a leer esto. Capítulo 20, verso 1. Pasado estas cosas, aconteció que los hijos de Moab
y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron avisos a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazazón Tamar, que es en Gad. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a todo Jehová, a todo Judá. Y mire lo que dice. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y luego le recuerda a él mismo y recuerda al pueblo y a Dios. Y le dice, no, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham y tu amigo para siempre? Ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario de tu nombre. Y tú has dicho que si mal viniera sobre nosotros, espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos más a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte Siar, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Aquí que ellos, mire lo que dice, que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Entonces, ¿qué es lo que voy a llegar hasta ahí? ¿Qué es lo que ocurre? De vez en cuando la iglesia, las naciones, uno personalmente tiene que hacer un recorrido cuando vienen las pruebas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando el mundo parece que se nos va a caer encima, cuando se levanta esa tormenta que parece que nos vamos a hundir, cuando se levantan nuestros enemigos, hasta familia de uno, y el diablo se mete en el matrimonio y se mete en la familia y se mete en la iglesia y vienen todas estas cosas y la persecución y todo este debacle que estamos viendo en el mundo entero, especialmente en Estados Unidos, una nación fundada sobre las bases bíblicas, y Puerto Rico, que ha sido levantada del polvo por Dios, se olvidan de toda la misericordia de Dios. Entonces hay que ir en el nivel personal, porque esto empieza con el nivel personal. Cuando el mundo se le quiere caer encima a uno, cuando el mundo parece que se le viene encima y todo parece terminar, hay que volver a recordar qué fue lo que Dios hizo en nuestra vida, cómo nos transformó, cómo nos cambió, cómo nos prosperó, cómo nos libró de tantos peligros, cómo nos dio la victoria en tantas ocasiones, cómo estuvo a nuestro lado, cómo en el valle de sombra de muerte no tuvimos miedo porque Él estaba con nosotros, cómo nos suplió la necesidad cuando estábamos pasando problemas terribles económicamente, cómo calmó la tormenta en el hogar, en el matrimonio, cómo calmó la tormenta en tu mente cuando te vinieron todos esos dardos de fuego y los fracasos y las angustias y los ataques del enemigo, las traiciones. Entonces, cómo Dios, en vez de estar enfatizando en el dilema, en el fracaso, en el debacle, ir para atrás y decir de cuántas cosas nos libró Dios, cuántas victorias nos dio Dios, cuántos triunfos nos dio, cuántos milagros hizo en nuestra vida. Y el diablo nos quiere centralizar en la tormenta, en el fracaso, en el ataque actual. Lo que dice, que tengamos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar los dardos de fuego y maligno. El escudo de la fe es creer, no solo en lo que está pasando, sino en lo que hizo. Y si aquel Dios nos libró, que dijo, cuando pasare por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando Dios hizo esa labor, recordar las veces que nos libró de las aguas, que no nos dejó hogar, recordó las veces que nos suplió cuando no había, recordó cuando derrotó al Goliat en nuestra vida, cuando derrumbó los muros que estaban impidiendo que llegáramos al triunfo, cuando nos consoló, cuando nos renovó, cuando nos sanó, cuando derrotó a nuestros enemigos y los vimos venir por un camino y tener que irse por 7. Eso es lo que el diablo, eso es lo que dice el escudo de la fe, apagar los dardos de fuego, empezar a recordar. Y esto específicamente está pasando en Puerto Rico, está pasando en Estados Unidos
y recientemente en Colombia. Y a mí Colombia, porque fue el país donde yo empecé aquí, pero mundialmente fue el país donde me levanté con el pueblo llevando el mensaje y vi cómo la iglesia sufrió, cómo la iglesia tuvo mártires, cómo tenía un concordato Colombia que los evangélicos, los cristianos no valían para nada, que los cristianos eran asesinados, eran torturados, sus iglesias quemadas. Adelmo Chávez, siendo creyente, no era todavía pastor, que llegó a ser tesorero de Clamor en Bogotá. Llegaron el alcalde con el cura y ejército, se metieron a su casa y le dijeron, si no niegas tu fe en Cristo, tu hijo, le cogieron el hijo de 3 años, lo levantaron con un militar al lado, lo pasaremos por esta bayoneta. Y ese hombre, Adelmo Chávez, que era de una iglesia que no era carismática, que no era de avivamiento, pero tenía la fe en las promesas en Cristo, y dijo, yo no puedo negar a mi Dios. Y le pasaron el hijo en la cara de Adelmo Chávez, se lo pasaron por la bayoneta y se lo tiraron a sus pies. Se llevaron a su esposa para violarla en el camión de las tropas. Pero entre ellos había uno que era adventista y intervino y con el fusil en la mano dijo, esa mujer no la toca a nadie. Es decir, que no pudieron violar a la mujer de Adelmo, pero le mataron el hijo en la cara, pasado con el alcalde, el cura y el ejército allá al lado. Eso se multiplicó en todo el país. Violaron mujeres en los púlpitos. Quemaron cientos de iglesias. Murieron 35 misioneros ingleses y norteamericanos en Colombia. Escucha bien, esto es una advertencia que ojalá llegue a Colombia y me estén viendo y algunos lo graben y se lo manden a los nuevos magnates religiosos que hay, que se han olvidado los principios y cómo es que se logró. Había un concordato, había un plan directo con el Vaticano, que la educación era controlada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica controlaba, que tú no eras católico, tus hijos no podían estudiar en la escuela, tenías que negar tu fe. Mataban a los cristianos, los encarcelaban, le quemaban sus iglesias. Cientos de pastores para que tú, llamado apóstol, llamado magnate de una super iglesia, que no te condeno, si Dios te llamó a eso, amén. Pero muchos se han olvidado y se han corrompido, se han materializado y se han desviado de la verdad. Y le digo a Colombia, el hecho de que ese demonio, esa potestad ha tomado el poder, es diciéndole a ustedes que tienen que volver en Colombia a buscar sus raíces históricas. Por eso es que la teoría de la cancelación cultural y la actuación histórica hay que combatirla, porque la Biblia está hecha de tal forma, nosotros no estamos hechos para regirnos por la conducta y los ritos y las leyes del Antiguo Testamento, pero aprender de ellos, de la historia, de lo que sucedió, porque ahora estamos en el nuevo pacto. Pero eso no quiere decir que la historia, que lo que Dios nos dejó por enseñanzas en el Antiguo Testamento, no nos dé un ejemplo de que tenemos que ver cómo Dios libra, cómo se fracasa, cómo los movimientos religiosos se pierden. O sea, el Antiguo Testamento es un libro histórico para aprender de los errores y de lo bueno del pasado, no para implementar el judaísmo como una nueva religión, disfrazada con un toquecito encima de religiosidad y cristianismo falso, no. Pero tiene su propósito, un propósito histórico, un propósito de enseñanza, un propósito de educación cristiana, de inspiración, de recordar la historia y de lo que Dios hizo y lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo. Entonces, yo le hablo al pueblo, al liderato colombiano, recuerden, cuando no había libertad en Colombia, yo junto con otros más, que no puedo mencionar todos, me recuerdo a Eugenio Jiménez, que somos, creo que de todos los últimos dos que quedamos vivos de ese tiempo, somos nosotros dos, Eugenio. Ojalá yo lo pudiera tener aquí para que hablara. Cuando teníamos que ir a Colombia, disfrazado de cualquier cosa, sin mentir, pero inventarnos un disfraz, porque el gobierno no permitía libremente entrar a los misioneros que entraban, de ellos 35 ingleses y norteamericanos están sembrados allí en el cementerio evangélico de Bogotá. Cientos de pastores dieron su vida, iglesias quemadas. Marco Fidel Suárez, un ex juez y abogado, fue mi coordinador. Murió de los golpes recibidos por fanáticos y dictados por un cura. Por los años murió afectado por los golpes que le dieron. Y así el hijo de Adelmo. Y así la historia de Colombia ha sido una historia de
desde la caída del Bogotazo en 1949, fines de 49, por ahí, cuando a Jorge Eliezer Gaitán lo mataron porque iba a quitar el concordato, iba a liberalizar la libertad religiosa, y lo mataron por eso. Y no era un comunista, era un hombre con una conciencia de que el país tenía que cambiar, y no era convertido, pero creía que tenía que haber libertad. Entonces, todos los que pagamos un precio, y digo pagamos porque yo lo pagué. Yo me recuerdo cuando recién casado, con la que era mi esposa, ya murió, vimos a la hermana Enid González, la esposa del pastor González de la Asamblea de Dios en Cali, ser con 9 meses de embarazo, golpeada en el piso con la culata de un rifle de la policía de la ciudad de Cali, porque el ejército nos rodeó, pero el ejército no nos atacó la policía ordenada por el cura, el obispo y por los comandantes diabólicos que había. A Marco Fidel, que no había muerto, se lo llevaron en un carro de la policía. Y nosotros nos cogieron la tarima, con la que era mi esposa que murió y conmigo, la destruyeron. Nos tumbaron todo y tuvimos que ir por las calles cantando himnos y cantando y alabando a Dios para llegar al Senado de Cali a protestar el abuso de lo que trataron de convertir casi en una masacre. Yo estaba allí. Yo viví. Eugenio Jiménez, que todavía quedamos, creo que somos los dos que quedamos vivos, vivimos eso. Vivimos ese tiempo. Colombia, ministerio, vuelve a tu pasado. Recuerda los que dieron su vida para que el pueblo estuviera, pero se politizaron, hicieron partidos políticos y crearon eso más importante que la búsqueda espiritual. Se metieron en doctrinas falsas, herejías. Algunos, no todos, se convirtieron en aliados del narcotráfico para coger y lavar dinero. Y hubieron siempre un grupo fiel. Esas 7,000 simbólicas rodillas están todavía en Colombia. Levántese. Esto que está pasando, que Gustavo Petro, un comunista, un comandante criminal con sus manos manchadas de sangre, un enemigo del evangelio, es el presidente de ahora mismo electo de ese país. Hermanos, ¿qué le espera a Colombia? Ojalá yo tenga antes de morirme el privilegio de volver. Pero si no puedo, que los jóvenes que están oyendo esto, los pastores, vuelvan a la senda antigua, vuelvan a la búsqueda espiritual, vuelvan a meterse con Dios para rescatar a Colombia. Esto está pasando en Ecuador, hay una lucha terrible por tumbar el gobierno, está pasando en Chile, está pasando en México, está pasando en Bolivia, está pasando en Estados Unidos y está pasando aquí en Puerto Rico. Es hora de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. En el próximo programa ampliaré esto. ¿Por qué? Voy a terminar con esto. Porque hace unos días, mi llegada de Atlanta, viernes en la noche, mi esposa y Nene se van para la iglesia. Yo transmití un programa de Facebook que cayó la gloria, 1:30. Y Dios me mostró, esto fue antes del 4 de julio, esto fue el viernes antes del 4 de julio, me mostró que durante ese fin de semana y el 4 de julio, Estados Unidos se iba a manchar de sangre. Vieron lo que sucedió en Chicago en sábado en la noche, motines tirándole fuego artificial y piedras a los policías, hiriendo policías motinados en las calles. Vieron lo que pasó en un suburbio de la ciudad de Chicago, donde un loco trepado en una azotea asesinó a 6 personas y 53 heridos. Todo lo que ha pasado en Filadelfia, otro tiroteo más. Lo que está pasando en diferentes partes de la nación, lo que está pasando en Puerto Rico, que hay fin de semana que mueren 5, 10 o 20 o 10 personas, tiroteos en todos lados. Y esto Dios me dijo, viene para Estados Unidos. Y me dijo esto viernes antes del 4 de julio. La sangre va a correr. Y después le advertí que al apartarse Dios, al tornar sus espaldas a Dios, tanto Puerto Rico como Estados Unidos, va a permitirse la entrada de todas estas legiones de demonios, porque no, cuando Dios vaya a enviar el juicio directo, eso será, yo espero que sea la gran tribulación, espero que la iglesia no esté aquí, pero cuando uno da sus espaldas a Dios, esto es lo que viene. Y le advertí por el Espíritu, estuve gimiendo, lloraba en el Espíritu, y me recuerdo que no había visto hacía tiempo miles, llegó un momento que más de 3,000 personas estaban pegados en oración
ahí frente a Facebook, que se transmite de lunes a viernes, de 9 a 10, eso se terminó a las 10:30. Todo se ha ido cumpliendo. El clamor de este año, Dios me dice que el pueblo tiene que bajar, no a quedarse cómodamente, los que pueden bajar a clamor. Si los estadios de fútbol y de béisbol y de baloncesto están llenos y los conciertos, que se llene el Capitolio de gente. Yo no tengo un espectáculo que ofrecerles. Yo no tengo un concierto que ofrecerles. Lo que tengo es mensajes y 2 o 3 adoradores que vendrán a traer música del cielo. Pero un pueblo que tiene que volver a clamor para hacer la diferencia. Yo limpio mis manos. Si vienen 3, mi familia y yo y los que estamos lo vamos a dar. Pero Dios me ha dicho que haga una convocatoria. Olvídense que yo estoy enfrente. A mí lo que me quedan, si son 2, 3, 4, no sé, 5 años. Ya yo voy camino a encontrarme la tierra prometida. Pero Dios me ha dicho que tengo que permanecer aquí hasta que Él me diga. Yo me iba a ir de Puerto Rico. Y me dijo, te vas a quedar aquí hasta que yo te diga. Y yo te voy a sacar de Puerto Rico. Pero antes de eso, te voy a dar una casa aquí. Y te vas a quedar un tiempo aquí hasta que yo te diga. Porque tu presencia aquí es importante. Y vuelve a Estados Unidos a dar cruzadas. Y volverás a Venezuela. Y te llevaré a los confines de la tierra, África y todos estos sitios. No lo haga por miedo. Yo simplemente cumplo con lo que dice la Biblia. Que dice la Biblia que si el atalaya viera el mal venir y no lo dijera, será culpable de la sangre de los que se pierden. La convocatoria la está haciendo. Y después que termine el clamor, no puede terminar ahí. Esa inspiración tiene que irse con los pastores y las iglesias para los campos y seguir buscando vigilia, oración y ayuno, no dejándose ir por locos y locas que están proclamando ayunos locos, transversados, tratando de controlar a la gente en las casas y meterle la basura y la porquería que están desquiciados, gente que hay que sacarlos del error, porque están metiéndose en la vida familiar, están confundiendo al pueblo. Por eso es que es tan importante este clamor este año. Comienza la batalla final por Puerto Rico. Comienza a decidirse el futuro de este país. Y comienza Dios lo mismo en Estados Unidos. La batalla final por Estados Unidos. Decidir el futuro de esa nación. Y por América Latina completa. Estamos viviendo la antesala del rapto de la iglesia. Estamos viviendo la antesala de la invasión de Gog y Magog y la batalla del Magedón. Estamos viviendo la pronta arrebatamiento de la iglesia y luego la aparición del anticristo y el gobierno mundial del anticristo y la gran tribulación. Y luego de eso estamos viviendo en la cercanía cuando la iglesia estará 7 años allá arriba en la presencia del Señor y descenderá entonces sobre Jerusalén para establecer el gobierno milenial y echar al diablo y al falso profeta en el lago de fuego. Y el gesto, ustedes saben, el final de todos los tiempos, cuando finalmente este mundo será pasado por fuego, no va a ser destruido por agua esta vez. Será quemado, purificado y vendrá la nueva Jerusalén. Y para siempre, por eternidad, toda lágrima será jugada en nuestros ojos. Y seremos vivificados, transformados en el día del rapto, los que estemos vivos y los muertos en Cristo, nos levantaremos transformados en un cuerpo glorificado que jamás tendrá muerte, ni sufrimiento, ni dolor. Y aquellos que se levanten, óyelo bien claro, al final del milenio, cuando venga la resurrección de los muertos en general, los que murieron sin fe, sin esperanza, los que murieron en rebeldía, lejos de Cristo, para la condenación eterna. Y luego la nueva Jerusalén, donde tú y yo, si permanecemos fiel en todo este transcurso, porque estamos viviendo la batalla final, en el nombre de Jesucristo. Si usted desea orar por nosotros, ore por mi familia, ore por todos los que estamos en este ministerio. Ore para que Dios haga cosas grandes en los sitios que estamos yendo y en el día de clamor el 5 de septiembre. Ore para que Dios provea de sus recursos en gloria, de sus riquezas en gloria lo que nos hace falta. Y usted tiene capacidad económica y usted siente voluntario de corazón enviar una ofrenda, pequeña o grande. Hágala en cheque o giro postal y la envía a clamor
P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. O por ATH Móvil, busca la sección negocios, clamor a Dios, pues clamor a Dios, y lo envía ahí para ayudarnos. Pero sobre todo la oración y sobre todo la militancia, hermano. Le hago esta invocación y no me atrevo a usar el nombre de Dios en vano. El Señor me ha dicho, en mi nombre, pídele al pueblo que se sacrifique un poco aunque la gasolina esté cara. Muevan sus carros, los autobuses, alquílenlos. Que sea un movimiento espontáneo. Que miles lleguen al Capitolio este año como la última esperanza que le queda a Puerto Rico y quizás a muchas partes del mundo. Que usted venga dispuesto a batallar espiritualmente, no buscar un espectáculo, a humillarse, unidos, a clamar a Dios para que Dios nos guíe, no solo en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo, a un encuentro poderoso, porque estamos viviendo la batalla final. Aquellos que desean el libro, lo que tienen que hacer es a Amazon, yo no lo tengo, se comunican con Amazon y piden la batalla final por Jorge Rasky, que habla más detallado de muchas de estas cosas, se fueron escritos antes. Ahora nos unimos en oración. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias por la oportunidad que he tenido de hacer este programa, que sé que ha sido dirigido por ti, Señor. Tú lo has hecho. Permite que ahora mismo tú le hables a la conciencia de cada líder cristiano, de cada pastor y pastora, obispo, patriarca, apóstol, lo que se quiera llamar. Le hable de la batalla final, le hable que este es el comienzo de decidir el futuro, el comienzo del fin, el comienzo de la gran batalla final. Y que este día de clamor miles vayan a buscar tu rostro, no a ver un espectáculo, movidos por la sed, el hambre y el peligro que viene sobre esta isla, que está sobre esta isla de Estados Unidos, y no solamente nosotros, América Latina. Europa prácticamente está ya en manos del anticristo. Hay dos naciones que se han resistido a entregarse a Sodoma y Gomorra y al plan del satanismo satánico de la nueva orden mundial. Y estamos viviendo esos tiempos. Todo esto que está pasando en Ucrania, todo esto, Señor, tú nos estás hablando. Permite que podamos entender el mensaje de que tenemos que humillarnos, que tenemos que clamar a ti, que tenemos que gritar de nuestro corazón, que tenemos que examinarnos, que tenemos que entregar nuestras vidas de lleno, alma y cuerpo y espíritu. Perdonar a nuestros enemigos. Orar para los que están en herejía, en error, salgan del error. Orar por los que están envanecidos y se han olvidado, como en Colombia, sus raíces. ¿Quién fue que los puso donde están? Y se han materializado, se han heroizado, se han ido a la apostasía. Que aquellos que permanecen fieles en Colombia y en toda la nación de Estados Unidos, Puerto Rico y América y en el mundo, se mantengan firmes, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no se tengan temor, que aunque los abandone, aunque la gente no los entienda, no nos entienda, pongamos nuestros ojos en ti, te seamos fieles a ti, Señor. En el nombre de Jesús, salva almas, reconcilia al descarriado, sana enfermos, libera oprimidos, saca del error a aquellos hombres y mujeres que han caído en apostasía, han caído en errores, en falsedades, y suple unción, todo lo que haga falta de tu riqueza en gloria. Provéelo, la bendición tuya sobre todo tu pueblo y sobre todos los que están necesitados, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Espero que este programa haya sido de bendición. Vuelvo y digo, si desea escribirnos, puede escribirnos a Clamor a Dios o Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Y hasta el próximo programa. No se olvide que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible en su vida. Que Dios le bendiga grandemente. Me levanto cada mañana apenas nace el sol. Me levanto lleno de ganas para adorar a Dios. Me levanto lleno de gracia y lleno de su amor. Porque este ha sido el día que hizo el Señor. Me levanto para dar gracias por su infinito amor. Me
levanto con esperanza porque Dios me la dio. Lo pasado quedó atrás, algo nuevo viene hoy. Y porque este ha sido el día que hizo el Señor. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Me levanto cada mañana para buscar a Dios. Su presencia y su palabra llenan mi corazón. Hoy me lleno de valentía, sé que yo fuerte soy, porque tengo al Dios infinito en mi corazón. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Porque Él es bueno, porque Él es digno, Él es grandioso, me ha bendecido. Porque Él es santo, es poderoso, me dio su Hijo, lo tengo todo. Me dio su Hijo, lo tengo todo.